dependencia emocional, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo me afecta o cómo nos afecta en el día a día? ¿Cómo identificar qué es la dependencia emocional? Y sobre todo cómo tratarla, ¿no? Esto es un poco lo que me gustaría hablar contigo en este vídeo, porque al final de todo yo me voy dando cuenta de que realmente hay muchas personas, y a lo mejor es tu caso, que sufrimos o que han sufrido dependencia emocional. Esto es cuando tú, por ejemplo, entras en un patrón obsesivo de pensamiento hacia otro, incluso puede ser con un familiar, ¿no? Pero yo me voy a centrar con el tema de la pareja porque es lo que más hace sufrir a las personas y puede ser que sea tu caso. ¿Cómo saber si tú tienes dependencia o sufres dependencia emocional? Pues por ejemplo, cuando estás con una persona y tú sientes ansiedad, si tú miras continuamente el teléfono, si tú sigues en redes sociales a esta persona, si te cuesta disfrutar de tu día a día, de tus amistades, de tu trabajo, porque siempre, ¿no?, tenemos como un barullo detrás de esta persona y unas emociones muy negativas como miedo al abandono, tristeza y sobre todo pues un poquito de, vamos a llamarlo depresión, ¿no?, como un estado de ánimo bajo. Entonces, si yo lo primero que te voy a decir, ¿no?, y es lo que siempre digo, es que si el amor no va relacionado con la ansiedad. Entonces, si tú estás sufriendo ansiedad en una relación, es el primer indicador de que tú estás teniendo dependencia emocional. Y yo te voy a decir directamente, sal corriendo de ahí, ¿no? Porque al final las personas no sé, el ser humano cree que es como inmortal y a mí me sorprende, ¿no?, de cómo perdemos nuestro tiempo o cómo las personas pierden su tiempo con gente que no nos valora o que no las valora. Yo lo primero, como te he dicho, que te voy a decir es que salgas pitando de esa relación, porque mientras tú estás en una relación con dependencia emocional hacia el otro, estás perdiendo la oportunidad de ser feliz. Y recuerda que el amor y la felicidad es solo para los valientes. Tenemos que decir no a cosas para que vengan cosas mejores. Sal si tú sientes ansiedad en esa relación. Otro punto muy importante de la dependencia emocional es que tendemos a culpabilizarnos. No debería de haber hecho esto, no le debería de haber dicho aquello. ¿Y qué sucede con este mecanismo? Esto es una trampa, ¿no? Si tú te culpabilizas a ti de que la otra persona no esté tan disponible o no te quiera como tú quieres que te quiera, al final, digamos que tú piensas que como es culpa tuya, tú tienes que solucionarlo. Y eso implica no tomar una decisión hacia una acción. Si yo me doy cuenta de que a lo mejor la otra persona no me quiere tanto, de que para la otra persona no soy tan importante, de que simplemente contesta mis mensajes pero no inicia el contacto, de que cancela, ¿no?, las citas o cuando hemos quedado, si yo me doy cuenta de esto y me lo digo, entiendo que mi ansiedad viene en parte porque el otro está jugando conmigo o el otro no me quiere tanto a mí como yo al otro. Y eso implica tomar una decisión, ¿no? Porque en el momento en que tú te dices a ti mismo, yo me digo a mí mismo, oye, es que en el fondo me doy cuenta de que a esta persona no le intereso tanto. Esto implica que, ostras, pues tengo que dejar la relación, ¿no? Porque es que si me quedo en esa relación lo que estoy haciendo es un atentado contra mi autoestima, ¿no? Y es como una disonancia cognitiva que llamamos los psicólogos, es como una contradicción. Y el ser humano tiende a mentirse a sí mismo, incluso para no vivir en la contradicción. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que una cosa es que tú sintieses culpa. Si tú sientes culpa, probablemente esta es una emoción primaria que nos indica que algo has hecho mal en la relación y que tienes que reparar ese daño. ¿Cómo podemos reparar ese daño? Pues pidiendo disculpas, rectificando. Entonces, eso es distinto a sentir ansiedad. Si tú sientes ansiedad, si tú dudas de lo que dices, de lo que haces, de si deberías, de si no deberías, entonces esa persona no es para ti. Y yo te animo a que seas valiente, a que salgas de ahí, porque si no te estás perdiendo muchas oportunidades.
Entonces, un poquito para resumir, ¿no? Lo que yo intento transmitirte es, si hay ansiedad en una relación de pareja, no es amor, es dependencia emocional. Yo sé que es algo difícil de superar solo, que al final, si uno no pide ayuda, es lo de siempre, ¿no? Que lo puedes superar, pero con el camino corto. Yo siempre digo lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes un resfriado y no vas al médico y no tomas medicación, probablemente tu cuerpo lo supere, pero a lo mejor estás un mes o 2 con el resfriado. Si tú tomas medicación, probablemente los síntomas van a eliminarse mucho antes y tu calidad de vida va a ser mayor, ¿no? No vamos a perder tanto tiempo, porque, amigos, el tiempo es limitado, no somos inmortales. Pues esto es lo mismo. Tú puedes, tú mismo, a través de vídeos, a través de lecturas, a través de lo que sea, intentar salir de ahí. Pero yo siempre te voy a recomendar que consultes con un especialista en dependencia emocional, porque con unos rápidos pasos lo que nosotros hacemos es ayudarte a salir de allí y que tú ganes tiempo y calidad de vida, ¿no? Entonces, yo te animo a que si tú te has visto identificado o identificada, si sientes ansiedad con una persona, olvídate de lo positivo de esa persona, porque pensar solo en lo positivo y minimizar la ansiedad que nos produce el malestar, la incomodidad, esto es como decir, mira, es que mi pareja es maravillosa, pero voy a ser muy brusca, ¿no? Pero se va de pilinguis, o es que es cocainómano, ¿no? O es que es asesino. Pues a ver, el que sea asesino o lo que sea tiene que ver también con él o con ella, y esto es un pack, entonces no podemos separarlo. Pues igual de grave es que nos traten mal o que no nos prioricen, igual de grave es. ¿Verdad que tú no estarías con una persona que sea maravilloso o maravillosa, pero que luego sea un asesino, una asesina, sea un ladrón, una ladrona, sea un cocainómano, una cocainómana? ¿Verdad que no? Pues yo te animo que tampoco estés con una persona que sea maravillosa pero que te trate mal, que no te priorice, que te genere ansiedad, que no esté comprometido o comprometida, es decir, que te cancele planes. Eso lo notamos, eso se sabe. Con una persona que no inicia la conversación, simplemente la devuelve. Entonces, esto es lo que a lo que yo te animo, ¿no? Que te respetes y que, lo más importante, te des cuenta de en qué punto estás y de que si este es tu caso, no te mientas más. Pide ayuda profesional, porque también muchos miedos que veo que hay, ¿no? Muchas veces vienen y me dicen, Sara, es que yo te seguía y sabía que quería que me ayudaras, pero me daba miedo porque digo, es que si voy con Sara, al final me va a decir que deje a mi pareja y no estoy preparado y no estoy preparada. Sé que lo tengo que hacer, pero no sé si estoy preparado o preparada ahora. No te preocupes, ¿no? Porque al final el tratamiento no es vas a dejar a tu pareja, ¿no? El tratamiento es ser consciente de qué punto estoy, ser consciente de lo que me pasa, ser consciente de lo que deseo y de si llega el momento dado dejaré a mi pareja, pero si no, no lo dejaré. Pero por lo menos sabré en qué punto estoy y lo que me está sucediendo. Y esto alivia muchísimo la sintomatología. Así es que te animo a que pongas en práctica todo lo que hemos visto en el vídeo. Si tienes alguna duda, yo siempre leo todos los comentarios que se escriben. Intento contestarlos. Así es que cualquier cosita, yo estoy encantada de leerte. Un saludo.